Hola, mi nombre es Lisette Alejandra Gómez Cuellar, estudiante del programa Regente de Farmacia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Biomoléculas orgánicas. La célula. Las moléculas que forman parte de los seres vivos y sus células se denominan biomoléculas. Pueden clasificarse en inorgánicas, como el agua y sales minerales, orgánicas como las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos. En este caso vamos a ver las biomoléculas orgánicas. Son importantes constituyentes estructurales y funcionales de las células. Se caracterizan por tener abundancia de carbono en su estructura molecular. Su organización y formación están por la unión de unidades básicas llamadas monómeros, que difieren entre las distintas biomoléculas. Los compuestos más importantes en las biomoléculas son carbono, hidrógeno y oxígeno, pero hay que rescatar que de los más de 100 elementos químicos conocidos, solo estos tres representan el 93% de la materia viva. Las biomoléculas orgánicas más importantes son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbohidratos. También conocidos como glúcidos, sacáridos y azúcares, se le llaman de esta forma también, y también provienen de carbono hidratado y hidrato de carbono. Los carbohidratos es la biomolécula más abundante en almidón y celulosa. La principal función de los carbohidratos en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una enzima llamada la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o azúcar en sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. Las características de los carbohidratos. Se caracterizan porque son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno, son solubles en agua y almacenan energía. También las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono, por la contención de clorofila. También vamos a ver las características detenidamente de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. La característica de los monosacáridos. Estos están formados por una molécula y azúcares simples. Son solubles en agua, de sabor dulce y color blanco. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos, unidos por un enlace glucosídico. Son solubles en agua y su sabor es dulce. Los polisacáridos están formados por la unión de numerosas glucosas, los monosacáridos, y son insolubles en agua. Primero, monosacáridos. Los monosacáridos están formados por una sola molécula. Al ser hidrolizados no liberan moléculas más simples. Por ejemplo, está el ejemplo de la glucosa, galactosa, ribosa y fructosa. La glucosa es también llamada dextrosa o azúcar de la sangre. Es la más importante y abundante. También está la fructosa, que es llamada lebulosa. Es una cetosa presente en las frutas y en la miel. Después está la galactosa, presente en la leche y en los derivados lácteos. La ribosa es un azúcar presente en el ARN. Estos monosacáridos también se pueden subclasificar de acuerdo a diferentes criterios. Vamos a verlo. A uno de ellos es la función principal. Si la función principal de un aldehído, por ejemplo, el monosacárido, se clasifica como una aldosa y la glucosa es una típica aldosa. Pero si el monosacárido se clasifica como función principal cetosa, entonces la cetona se clasifica como cetosa.
Después está el número, de acuerdo al criterio del número de carbonos. Está triosa, tetrosas, pentosas, hexosas, hectosas u octosas. Que esto se clasifica depende del el número de carbonos que tiene la molécula. Después está el tipo de anómero, que es alfa o beta. Un ejemplo que se puede utilizar con todas estas es que, por ejemplo, la glucosa se clasifica como una aldohexosa, que puede ser alfa o beta. Oligosacáridos. Al ser hidrolizados liberan de 2 a 9 monosacáridos. Se clasifican en disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos. El grupo más importante de estos oligosacáridos son los disacáridos, que es donde están la sacarosa, la lactosa, la maltosa y la celobiosa, donde la lactosa es la unión de una unidad de galactosa y una unidad de glucosa. Está presente en la leche. Después está la lactosa, que es la unión de la galactosa, después está la sacarosa, que es la unión de la unidad de glucosa y la unidad de fructosa, que está presente ya, por ejemplo, en la caña de azúcar y en la remolacha de azúcar. Después está la maltosa, que es la unión de unidades de glucosa en un azúcar reductor, es un azúcar fermentable. Y la celobiosa es un azúcar reductor poco soluble en agua, poco poder endulcorante. Por último están los polisacáridos, que estos están formados por más de 9 monosacáridos. En este caso, si un polisacárido está formado por varios monosacáridos del mismo tipo, se le va a llamar homopolisacárido. En este ejemplo está el almidón, el glucógeno, la celulosa. Pero si el polisacárido va a estar formado por diferentes monosacáridos, se le va a llamar heteropolisacáridos. En ejemplos tenemos el ácido hialurónico y el ácido glucurónico. Funciones de los carbohidratos. Primeramente son la principal fuente de energía y proporcionan el carbono que se necesita para la biosíntesis de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, producidos en nuestras células. Las funciones detenidamente de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos son: monosacáridos, ser fuente de energía inmediata para la célula. Su degradación proporciona 4 kilocalorías. Forma parte de la membrana plasmática. Y por último, son componentes estructurales de los ácidos nucleicos. En los disacáridos son fuente de energía para la célula. Proporcionan 4 kilocalorías. Almacenan energía a corto plazo. Básicamente esto sucede en las plantas. En los polisacáridos, forma estructuras celulares, sirve como reserva energética de la célula, forma parte de la membrana plasmática, su degradación proporciona 4 kilocalorías. En esta imagen se muestra cómo están formados un monosacárido, un disacárido y un polisacárido. El siguiente que vamos a ver son los lípidos. Los lípidos son conocidos comúnmente como las grasas y los aceites. Están formados como carbono e hidrógeno principalmente, pero también por oxígeno, obviamente en menor proporción. Los lípidos son insolubles en agua. A diferencia de las demás biomoléculas orgánicas, los lípidos no producen polímeros. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética, la estructural y la reguladora. Los lípidos son moléculas muy diversas. Características. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos.
La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar. Otra parte de su estructura es polar o hidrofílica. La región hidrófoba de los lípidos es la que presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno. Por otra parte, los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos. Clasificación. Los lípidos están clasificados como lípidos saponificables y lípidos insaponificables, en donde los lípidos saponificables están divididos en simples y complejos. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como los ácidos grasos, grasas neutras y ceras. En los complejos son los lípidos que, además de contener su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como el nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como el glúcido. En este ya entran los fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, glucolípidos, cerebrósidos y gangliosidos. En lípidos insaponificables se llaman asociados. En este entran solo 3 tipos: terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Funciones de los lípidos. Una de las principales funciones de los lípidos es la de la reserva energética, en donde los triglicéridos son la principal reserva de energía en los animales, ya que un gramo de grasa produce 9 kilocalorías. Otra función es la estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Después está la función reguladora hormonal o de comunicación celular. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Después está la función transportadora, transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Función biocatalizadora, favorecen o facilitan las funciones químicas que se producen en los seres vivos. Función térmica, evitando que éste pierda calor, o sea, contención de calor. Después están las proteínas. Son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo, además de la formación de tejidos. Las proteínas también regulan varias funciones del organismo, siendo estas biomoléculas orgánicas más abundantes de la célula. Características de las proteínas. Son las responsables de la mayor parte de las estructuras y de las reacciones vitales, tanto químicas como movimientos que tienen lugar en el ser vivo. Está formada a partir de unas estructuras más pequeñas denominadas aminoácidos, en concreto a partir de 20 diferentes que pueden formar parte. Son iguales en todos los seres vivos. Lo que determina que una proteína sea diferente a otra es el orden o la secuencia en la cual se encuentran unidos los aminoácidos. También las proteínas van a ser polímeros de aminoácidos, pudiendo llegar a tener centenares. Esto implica que el peso de las proteínas es muy alto. La estructura de los aminoácidos van a adquirir una forma espacial característica, que es lo que va a determinar la función biológica de la proteína. La secuencia de aminoácidos no se produce al azar, sino que viene ya determinada en la información genética del ADN del individuo. Después están las proteínas conjugadas, que están formadas por nucleoproteínas. Se encuentran unidas a un ácido nucleico en forma estructural. Las glicoproteínas, estas proteínas se encuentran combinadas con carbohidratos. Fosfoproteínas se encuentran mezcladas con un radical con fosfato y este fosfato es diferente al ácido nucleico. Después están las cromoproteínas. Estas proteínas son las proteínas pigmentadas. Lipoproteínas. Las lipoproteínas son proteínas unidas con lípidos.
Y por último, las metaproteínas. Esas proteínas se encuentran unidas con iones metálicos. La función de las proteínas. Tienen varias funciones, como una de ellas es la función estructural. Forman parte de los componentes celulares, como los ribosomas y la membrana plasmática. También otra función es la defensa del organismo. Participan en la defensa de nuestro organismo contra agentes nocivos, como los anticuerpos. También transportan sustancias que son vitales para nuestro organismo. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno. Después está la regulación de procesos. Regulan procesos fisiológicos como las hormonas. Por último tenemos las reacciones químicas, en lo cual las proteínas posibilitan casi todas las reacciones químicas en las células. Estas proteínas ya se denominan enzimas, que facilitan las reacciones químicas que ocurren al interior de las células. Por último, los ácidos nucleicos. Biomolécula orgánica es una biomolécula orgánica formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas de elevado peso molecular constituidas por unas unidades, llamadas nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster, por tanto son polímeros de nucleótidos. Se les llama ácidos nucleicos porque los ácidos se van a comportar como ácidos y los nucleicos porque fueron encontrados por primera vez en el núcleo. Las características de los ácidos nucleicos. Todos los seres vivos poseemos las moléculas cuya función es la de controlar, dirigir la síntesis de proteínas. También los ácidos nucleicos van a crear las proteínas para que desarrollen una actividad en base a su estructura. Los ácidos nucleicos están constituidos con carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno y fósforo. Y a diferencia con las proteínas, el fósforo es un elemento que interviene constantemente en su estructura. Los ácidos nucleicos no tienen azufre, también son macromoléculas y están formadas por la unión de moléculas más pequeñas, denominadas nucleótidos. Los nucleótidos son iguales en todos los organismos. Lo que va a diferenciar va a ser el orden que se encuentran los distintos nucleótidos que forman ese ácido nucleico. Primero, el ADN como ácido desoxirribonucleico. El ADN lo podemos encontrar como monocadena o bicadena. Monocadena por lo general este pertenece a los virus, que los podemos encontrar en lineal o circular. En este caso el circular lo podemos de pronto confundir con el bicadena, pero en la forma bicadena, la forma circular pertenece a las bacterias, mitocondrias y cloroplastos. Esas son cadenas de ADN. En la forma lineal están los núcleos de las células eucariotas y está en nuestro cuerpo. ARN o ácido ribonucleico también lo podemos encontrar de forma monocadena y bicadena. En la forma monocadena encontramos 4 tipos de ARN, que son el ARN mensajero, ARN transferente, el ARN ribosómico y el ARN nucleolar. En la bicadena encontramos que este pertenece ya a los virus. Es normal encontrar en el ARN que estén formados por monocadenas, en cambio en el ADN están formados por bicadenas. La función del ADN. Almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y formas de los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. Y la función del ARN es que ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar proteínas. Aquí en la imagen se muestra cómo sintetizan las proteínas, cómo hace la síntesis el ARN. Presento las bibliografías y gracias por la atención prestada.